Sí, Señor, yo digo sí. Este día en que celebramos la ascensión de Jesús, que es preanuncio de nuestro caminar, del término de nuestra vida, y que es manifestación de cómo es el camino cristiano, es decir, cuesta arriba, no cuesta abajo, cuesta arriba con trabajo y sudor. Esta manifestación que Jesús nos hace con su palabra y su testimonio de cómo es el camino cristiano, de ascender, de elevarnos de la realidad del llano, de lo meramente humano, de este mundo, para pasar a entrar en el ámbito de Dios, en el círculo de Dios, en el espacio divino, donde nosotros pensamos como Él y vivimos como Él. Jesús sabe muy bien que el camino humano es un camino circular. De hecho, su Pascua es circular. Dejó la perfección del cielo, asumió nuestra condición humana, se humilló hasta la muerte, siendo inocente y muriendo como un malhechor, destruyó la muerte, dejó el sepulcro vacío, resucitando, y volvió a los brazos del Padre, desde donde nos manda el Espíritu Santo, que es nuestro compañero de camino. Esa realidad circular también es nuestra. Nosotros caminamos así por la vida. Momentos de gloria y de alegría, momentos de dolor y de miseria, y así sucesivamente, cruz y resurrección. Lo importante es el sentido que Jesús nos dio a la peregrinación de la vida, es decir, que nuestros altibajos por el camino de la vida sean ascendentes y no descendentes. El común de la gente se queda en los altibajos de la vida, en los momentos, periodos y etapas de la vida. Pero muchas veces se pierde el sentido de fondo que nos dejó indicado Jesús como camino. Por lo tanto, la clave del caminar cristiano, de nosotros peregrinos de la vida, es crecer. Crecer y crecer. Como decía San Bernardo, el que se detiene retrocede. No hay posibilidades de jubilación en el camino, en este camino. Uno tiene que crecer siempre, y no importa la edad, el momento, la circunstancia, tiene que crecer siempre, sin detenerse. Por eso viene nuestro desafío. Y es bueno saber los pasos básicos, fundamentales, claves de ese ascender con Jesús en el camino cristiano. Uno tiene que pasar de lo más bajo a lo más alto. O dicho de otra forma, el primer gran paso es: el hombre tiene que pasar de la realidad de la situación de pecado al estado de gracia, que no se da de manera lineal y de manera puntual, se da como un proceso gradual, que a veces tiene avances y retrocesos, pero es siempre un proceso, y un proceso abierto. Uno tiene que pasar de la indiferencia moral, de dejarse guiar nada más que por lo que uno siente, por el subjetivismo. Yo lo siento y entonces está todo bien. La indiferencia de lo que Dios piensa, la indiferencia de lo que está bien y de lo que está mal, a pasar a una situación de experimentar realmente el vacío. La experiencia del vacío es una experiencia de dolor en el ser humano, pero es un síntoma importante, porque como todo dolor siempre es manifestativo de una alarma y de un crecimiento. Siempre empuja
a algo más grande. El vacío nunca termina en el vacío mismo, por eso es una crisis. Cuando uno deja la indiferencia de dejarse guiar nada más que por lo que uno siente y quedarse encerrado en su subjetivismo y experimenta el vacío de que le falta algo importante, esencial, que llene su corazón, que llene su vida, una verdadera felicidad que no te dio esta manera loca e indiferente de vivir, y experimenta ese vacío, como digo, es un llamado para ser llenado, como siempre, como todo vacío. Y el que lo experimenta está haciendo un proceso de ascensión del pecado a la gracia. Ese vacío nos tiene que llevar a algo más grande que el egoísmo de sentirnos vacíos. El egoísmo de sentirnos vacíos es, me duele a mí, entonces por eso busco algo más grande. Eso más grande me duele ofender a Dios. Cuando uno ve a Dios como persona y experimenta la presencia y la comunión con Él, le duele fallarle, que es el segundo gran paso. Y finalmente, uno tiene que desembocar en su postura frente al pecado y a la miseria que nos acompaña hasta el último aliento de este peregrinar de la vida. Tiene que terminar con una actitud de luchar y de crecer, de aceptar el desafío de que uno tiene que combatir, que uno tiene que hacer el esfuerzo del cuesta arriba. Y Dios nos tiene que encontrar así, a pesar de nuestras caídas. Nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos. Esta actitud de luchar y de tratar de superarse concluye en un estado de gracia, en el cual uno no se apoya en sus propias fuerzas, sino que aprende a apoyarse en Dios. Primer gran paso de la superación del pecado hacia la gracia. Pero no basta esto de apoyarse en Dios, de encontrar la fuerza en Él, sino que el camino cristiano no es la superación del pecado solamente, no es la liberación de las esclavitudes. El camino cristiano es un camino positivo. Por lo tanto, uno pasa de la gracia a la virtud, a vivir los valores evangélicos, a practicar el bien, positivamente, concretamente. Esto de practicar el bien, el segundo gran paso de ascensión en el camino de la vida, tiene que pasar de un practicar el bien por compromiso, por obligación, por esfuerzo. Me cuesta ayudar a alguien y hacer caridad, me cuesta tenerle paciencia a fulano, a sultano, hago el esfuerzo, cuento hasta 10, como se dice, pero más allá de eso, más allá del compromiso, uno tiene que llegar a la convicción de que es muy bueno vivir y practicar lo bueno. Hasta el punto, hasta el momento de que uno lo sienta y lo viva, pero no con el sentimiento afectivo, sino con el affectus, como decían nuestros padres, es decir, que incluya nuestra voluntad, un sentimiento que incluya la voluntad, sentir de corazón el practicar el bien. Es decir, practico lo bueno porque realmente me hace libre y además me hace verdaderamente feliz. Es un placer en Dios que no me deja vacío, que me colma y me completa. Es allí donde uno tiene que concluir este gran paso de la gracia a la virtud, es decir, de la gracia, de la fuerza de Dios en nosotros como comunión, a practicar lo bueno, de corazón y con alegría, porque descubrimos que allí está nuestra verdadera libertad y felicidad. Pero eso no basta, falta el último paso. El Evangelio de Juan nos lo recuerda: el que persevere hasta el final, ese se salvará. Nosotros tenemos muchas corazonadas en el camino de la vida, tenemos grandes toques, hermosos toques,
de cosas buenas, pero los toques, las corazonadas, los picos, no nos salvan, no nos bastan. Podemos practicar cosas maravillosas de lo bueno que nos hacen libres y felices, pero lo importante es la perseverancia, la regularidad, la capacidad de mantenerse en el camino del bien, que es lo más difícil, indudablemente. La virtud, el practicar el bien de corazón y con alegría, tiene que mantenerse en la perseverancia. Y uno tiene que saber sostener esa tensión de mantenerse en la línea. Esa regularidad tiene que concluir, terminar y perfeccionarse, podríamos decir así, en el estilo de vida. Una regularidad que entra en mi manera de vivir, no en una acción o en otra, no en un contexto determinado, la iglesia, la comunidad, no. Entra en mi estilo de vida, entra en mi trabajo, en mi manera de desarrollarme, de manejarme en la calle, en la manera en que me desarrollo en mi vida privada, en mi familia. Tiene que afectar a mi estilo de vida, y no solo a mi estilo de vida, sino a mi mentalidad. Es decir, ya no pienso como fulano de tal y nada más, es decir, lo que a mí se me ocurre, lo que yo entiendo como verdad, lo que yo creo, ya no pienso con los criterios del mundo, la ley de la jungla, sino que mi mentalidad es la de la palabra y el testimonio de Jesús. Cuando esa realidad aparece, cuando afecta a mi estilo de vida, entonces se produce lo que nosotros llamamos la santidad. ¿Por qué? Porque ahí, real y concretamente, Jesús está en el centro de mi historia. Y desde allí nos convertimos en misioneros, como nos pide el Evangelio de hoy. Jesús dejó la perfección del cielo. Por puro amor asumió nuestra condición humana. Se entregó a la muerte, muriendo siendo inocente. Destruyó la muerte, dejó el sepulcro vacío, nos abrió las puertas de la eternidad, volvió, ascendió a los brazos del Padre, llevando consigo nuestra humanidad. Nos invita a hacer su camino pascual. Para eso tenemos que pasar del pecado a la gracia, de la gracia a practicar de corazón el bien, de practicar el corazón el bien, a la perseverancia y a la constancia que nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida, a incluirle total y plenamente a Dios en nuestra manera de pensar y de vivir.